Bienvenida, gentes. Vamos a hablar del libro Babel, una historia arcana de R.F. Kuang. El libro trata sobre, estamos en una realidad alternativa en 1828, donde la magia existe, y seguimos al joven huérfano cantonés Robin, que es reclutado por la institución de la Universidad de Oxford Babel. Porque tiene al saber cantonés e inglés, puede con la lingüística hacer esta magia con el que gira muchas partes del mundo. Eh, y tenemos este Dar Academy, básicamente, un poco que trata sobre eso, sobre idiomas, sobre racismo, sobre el Imperio Británico, sobre el sistema, sistematización de racismo y cómo mucha historia de cómo el Imperio Británico coloniza, mucha dualidad en los personajes respecto a su identidad, que es muy interesante. Y bueno, ¿qué te pareció a ti la historia de Babel? Pues a mí me ha encantado. Realmente no le puedo poner más de una pega al libro, que es que se acaba, porque es un libro que por mí yo seguiría leyendo hasta el final, porque realmente tanto los personajes como la trama evolucionan de una manera espectacular. Tú ves los personajes del principio y te vas acostumbrando a ellos, pero de repente van pasando cosas y cosas y empiezas a ver cómo cambian sus percepciones respecto a la realidad en la que viven. Una realidad, como dices tú, 1828, donde ser extranjero y más de China o de India, de cosas así, era sinónimo de ser no persona para los ingleses. Y cómo la mentalidad de los protagonistas va cambiando con los sucesos de la propia trama. Y es una trama que es súper interesante porque algunos hechos reales los han. Además, te avisa el libro al principio, en plan de. He cambiado algunos hechos que pasaron de verdad a otros años para adecuarme a mi historia. Y realmente son cambios que no creo que molesten a la gente. Pero la trama está también escrita respecto a lo real, junto a la trama mágica y el uso de la plata con la lingüística y tal, te atrapa. Es que el libro atrapa. Es un libro grande, es un libro que tiene muchas páginas, pero no puedes parar de leer, o al menos en mi caso no quieres parar de leer. ¿Te pareció al principio un poco pesado? Porque hay mucha gente es como muy largo, al principio quizás con el tema de la lingüística, porque hay muchas secciones que te explican cómo funciona, como te dices, la plata, y es como, este carácter viene del chino que significa tal cosa, pero en realidad tiene otro significado, que a mí me parece súper interesante el tema lingüística Sí. de que no todo se traduce de forma literal, sino es eh, muchas palabras tienen un significado dependiendo de, no tienen el mismo significado en una lengua que otra o no existen específicamente ese tipo de palabra en una lengua. Y creo que quizás a la gente le puede resultar pesado, a mí no, pero ¿cómo lo viste tú? Puedo entenderlo, en mi caso tampoco me resultó pesado. A ver, yo soy una persona que le gusta que sepa por dónde va a ir la trama de algo. Y es verdad, hola Rosita, y es verdad que, que el principio del libro no te deja claro cuál va a ser la trama global del libro. Sin embargo, creo que es tan interesante lo que cuentan. A mí todo el tema de la lingüística, la filosofía, porque también se debate mucho sobre filosofía y tal, no sé qué tiene, pero lo escribe tan bien la autora que yo quería más. A mí dame más lingüística, a mí dame más, ¿sabes? Más allá de que todavía no supiese cuál era la trama al principio del libro, yo quería seguir leyendo solo por el intríngulis que hay detrás de eso, ¿no? De cómo traducir los debates filosóficos y morales que se forman entre los personajes. En plan de, pero deberíamos hacer esto porque nos apropiamos de una lengua que no es la nuestra para beneficio propio. Entonces, creo que puedo entender que a alguna gente se le haga pesado el principio del libro, pero realmente si conectas al principio con la primera lingüística que hay, no debería ser un principio pesado. No, yo creo que el fuerte que tiene Kuan, y habiéndome leído todos sus libros hasta el momento, Amarillo y La Guerra de las Amapolas,
yo creo que el fuerte que tiene es que escribe muy bien, te hace las cosas, tiene un lenguaje muy fluido, pero al mismo Ujú. tiempo no es ni vulgar ni rápido. Es decir, te narra las cosas de forma sencilla, algo complicado, como puede ser eso, que tampoco súper complicado, pero puede aburrir, como te dices, el tema, pero te lo explica de una forma eso, muy fluida. Es una narradora, no sé, especial. Sí. Como diría, es muy buena narrando. Así que sí. Es decir, me gusta saber tu opinión porque eso, yo que soy filóloga, pues todo eso me interese más. Pero es bueno ver esa perspectiva de que no aburre a una persona que quizás no esté tan Ujú. metida en el tema. Y como tú decías, pues lo más interesante son los personajes, porque bueno, te ayudan son los que guían la temática de la historia. Al final, Robin es una persona, pues eso, cantonesa, que se siente privilegiada o es privilegiada en cierto sentido, entre comillas, porque está en una institución de eso, de Oxford, tiene el privilegio de estudiar, pero claro, ¿por qué tiene el privilegio de estudiar? Porque todo el colonialismo en su zona ha impedido que la gente que es como él pueda estudiar. Entonces es muy interesante esos dilemas que habla por el colonialismo que tiene, es decir, debería estar Ujú. agradecido a una persona porque me permita tener una educación cuando por culpa de esta persona que es parte del sistema no la ha tenido en el lugar en el que he nacido, es decir, he tenido que ir a la cuna del imperio para aprender. Ves esa evolución y ese doble sentir de en dónde pertenezco, no pertenezco a este lugar tampoco, porque ya me he ido, viví en la infancia y ya he desarrollado otro tipo de ser en Inglaterra. Entonces es interesante ver esa dualidad, ese cómo se desarrolla una conciencia de lo que es la colonización, del racismo, etcétera. A mí me parecieron temáticas súper interesantes y muy bien exploradas en el personaje de Robin. Me gusta cuando los personajes son de estos de realistas en el sentido de que pasa algo terrible, una discriminación, algo que te indigna y la reacción primera es como la más animal, pero después es como reflexiono y no soy así realmente. Ujú. No la más animal en realidad, sino la más tienes toda una socialización detrás, entonces claro, te indigna porque es una discriminación. Entonces eso, me recordaba mucho a Katniss en los Juegos del Hambre, de que no quería ser parte de una revolución per se, pero al mismo tiempo sí, es decir, tiene varios niveles de personas, es decir, de quiero formar parte de la revolución, sí, quiero estar en contra en el caso de los Juegos del Hambre, del Capitolio, quiero estar en contra en Babel del sistema, pero al mismo tiempo, si rompo esto, se me cae toda la estructura que tengo detrás, peligra mi estatus como persona, no solo Ujú. en plan de estatus tal, peligra a gente que quiero. Entonces siempre es interesante con el tema de revoluciones cuando un personaje tiene esas dualidades de querer hacer algo pero no poder incluso por preservación propia. Sí, como dices, es muy interesante ver eso en el personaje y también en este caso es muy significativo. Hay un grupo de protagonistas y cada uno tiene una idea sobre la sociedad. Hay una persona que no ve dónde está lo negativo de lo que están haciendo, otra que es muy radical, el propio Robin que está en plan de, ay, el status quo, yo bien, porque si no me quedo sin nada, pero me indigna que hagan tal. Entonces, dentro del mismo grupo, que tiene bastante protagonismo el grupo de amigos de Robin, hay varias opciones de pensamiento, ¿no? Volvemos a la filosofía que tiene el libro, porque hay muchos debates filosóficos sobre lo que está pasando y cómo lo están haciendo los británicos y tal.
Y que haya tantos personajes con voz, que no son personajes que aparecen en dos escenas y ya está, sino que son personajes protagonistas casi, que tengan esa variedad de opciones, de pensamiento, de ver el problema de manera distinta, es algo muy interesante. Está muy bien escrito, te explican el porqué de sus pensamientos, de por qué es así. Los personajes secundarios, los amigos de Robin, tienen interludios que te dan a conocer más de ellos, ¿no? Y ves por qué piensan como piensan. Creo que es un tratamiento de personajes muy interesante. Ujú. A mí también. Bueno, ya lo he dicho que estaba de acuerdo. Después, creo que en otra época me hubiera parecido un poco caricatura los villanos, en cierto sentido, pero actualmente creo que son bastante realistas. No sé por qué digo actualmente, realmente siempre hemos tenido ahí la gente con este de villano que parece de mustacho así, pero que Sí. realmente piensan así. Y desgraciadamente eso, que quizás en otra época hubiera dicho, de qué poco realista, que todo muy, como dicen, on the nose, como dicen en inglés. Eh, pero aquí, no sé, siento que Juan, obviamente siendo una mujer racializada, lo ha explicado o lo representa muy bien, y que algo que ha sufrido. Y también estadounidense, así que se lo tiene que dar comidito a su gente, porque si no quizás no lo entienden. Pero eso, que aunque puede parecer que son unos villanos muy de caricatura, a mí me parecieron desgraciadamente muy realistas. Eh, y no sé, están bastante bien. La única crítica que le podría dar a Babel y que tengo así con Kuan es que a veces creo que no utiliza muy bien las dobles discriminaciones con los personajes femeninos, sobre todo. Eh, Porque hay personajes femeninos que son o tienen ideas feministas que después quizás no sean el mayor y el mejor ejemplo. Y sé que hay otros que sí dicen la de no, yo también soy discriminada por, pero me gustaría que tuviese personajes realmente con ideas feministas que eso fuese mejor o que se representase realmente bien, porque lo he visto en eso, los libros que he leído de ella y no sé, es una cosa que me he dado cuenta que hace mucho. No es que sean malos personajes, pero me gustaría que fuesen más complejos, que se profundizara más en esa doble discriminación. De una manera, en esa no, en Babel creo que no hay nada muy gore ni muy... Hay violencia, es más el subtítulo habla de ello, de Babel, pero no es extremadamente gore como es la guerra de las amapolas. Eh, pero eso me gustaría que hablase de forma más profunda de quizás estos temas, quizás porque que me interesan más a mí o me siento más identificada. Es el único defecto que le vería a Babel. Es una historia eso, muy buena y si te gusta la lingüística, si estás, quieres saber más sobre colonialismo, es una lectura muy interesante. Es verdad que sí, tal vez el libro se centra demasiado en la lucha social entre esclavitud, colonialismo y tal. Hay menciones a las sufragistas, ¿verdad? En el libro, lo dices tú, personajes con ideas femeninas, pero es verdad que se queda un poco cojo, es verdad. Pero bueno, entiendo que tal vez si hubiese tenido que poner todo, habría sido un libro todavía más grande y dijo, bueno, pues solo lo social, lo social no, lo racial, el colonialismo, el imperialismo, no sé, porque es verdad Sí, que sí, porque yo es creo verdad que que es, ya mete los detalles de las sufragistas y tal, entonces es verdad que como dices, lo metes pero luego no terminas de desarrollar del todo. sí, también es las expectativas que yo tenía con lo que realmente quiere decir Kuan y Kuan es especialista en estudios asiáticos y se nota tanto en la guerra de la amapola como en amarillo como en Babel que lo que le interesa es el tema del racismo y el tema racial
y es el tema en el que está especializada, me parece súper bien, porque es un tema relevante, es un tema necesario que hay que hablar, y, y si su función, o sea, si su intencionalidad es esa, Ujú. bien, no tiene que meterlo todo exactamente, pero bueno, eso, que a veces me gustaría que sus personajes femeninos, que en la Gran Amapola tiene bastante, y fuesen más potentes quizás. Sí, a ver, creo que sí, es algo razonable teniendo en cuenta que los protagonistas en este libro sobre todo son masculinos. Sí. Y bueno, esta es nuestra opinión de Babel, nos ha gustado bastante, es un Mucho. libro muy interesante. Y nada, pueden dejar en los comentarios qué les ha parecido, si les ha gustado más, si les ha resultado pesado, si no, etcétera, todo lo que quieran comentar de Babel. Y como siempre, también pueden dejar pues recomendaciones para reseñas de libros, películas, series y cómics. Hasta la próxima. Adiós.